Ha llegado el momento de darle paso al podcast Cultura Viva de Tardes del Sol, el espacio donde tengo la oportunidad de hablar con diferentes exponentes culturales de todas esas expresiones que están vivas en nuestra región y que por supuesto nos hacen un Pacífico único, diverso, con expresiones maravillosas que nos hacen sentir orgullosos, pero ante todo que tienen personas con grandes historias detrás. Una de ellas viene directamente desde el paraíso terrenal, desde la costa pacífica caucana, exactamente en el municipio de Timbiquí, Cauca. Se trata de la gran maestra Lida Bente Zúñiga. Maestra Lida, buena energía, bienvenida. Buena energía, ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué alegría recibirte aquí. Aquí donde ven a la maestra Lida prepara unas delicias, pero más allá de las delicias está toda una historia de construcción, de ancestralidad. Remontémonos a Timbiquí, maestra Lida, y cuéntanos en dónde empieza esa conexión tuya con la cocina. Bueno, esa conexión empieza en la vereda Cheté, en el municipio de Santa Bárbara de Timbiquí, Cauca, aunque nací en Buenaventura por accidente, pero a los 6 meses me llevan a Timbiquí, donde aprendo a armar una catanga para coger el camarón de río, el Monchillá, donde me amarro un canasto a la cintura para coger maíz en tiempo de vacaciones, que no eran vacaciones, pero como era criada con abuelos, sí o sí, no había que decir lo contrario, sino que había que coger. Esa era la labor. Sí, donde manifesté, quiero aprender a comer otaya, que es lo que acá parecido a la mazamorra, pero la diferencia es que ella se hace con leche de coco y es quebrada con la piedra, la mano de piedra o el molino. Y mi abuela dice, ¿quiere comer otaya? Pues entonces aprenda. Tuve que aprender a quebrar ese maíz, aprender a hacer birimbí, a hacer el casabe, que son dulces que se hacen, por decir, cada año, cada cosecha. Por lo menos el casabe se hace cada Semana Santa. Entonces, allí, en ese territorio hermoso, donde yo digo que para mí Timbiquí es el mejor pueblo del mundo por todas las vivencias bonitas que tuve durante mi crianza. Desde muy niña, y eso es algo muy característico en el Pacífico, ¿no? Cómo los abuelos, las mamás le entregan a las nuevas generaciones estos saberes, este legado, pero también una responsabilidad, porque finalmente la alimentación pues es una responsabilidad. ¿Qué pasa en las cocinas del Pacífico, maestra? ¿Cómo se da ese ambiente? Porque yo siento que además de estarse preparando el alimento, la gente canta, la gente cuenta historias, hay relatos, se le enseña al que está ahí más chiquito pendiente. ¿Cómo es vivir en una cocina del Pacífico? Bueno, yo diría que es lo mejor que puede pasar, por lo menos en mi caso. Yo recibo la cocina de mi abuela de parte de padre, recibo la cocina de mi mamá y de parte de mis tías, tanto materna como paterna, porque tuve 2 tías, la materna ya murió, pero por decir, de ella recibí el tapado de pescado seco o el tapado de pescado fresco directo. En tiempo de diciembre, mi tío, el que me crió, mi papá, solían hacer sus noches dicembrinas de guitarra y entonces él llegaba a Marina a hacer un tapado y como yo fui la primera sobrina de la familia, Lida, venga, alúmbreme, y que era alumbrar, coger la lámpara de petróleo, irle a alumbrar a mi tía. Entonces yo miraba cómo ella pelaba el banano, cómo pelaba ese plátano verde, cómo ponía a remojar ese pescado seco, porque a pesar de que era en la noche, entonces ya en la misma cáscara del plátano o el banano verde que se pelaba, las echaba dentro del pescado y luego ponía agua a hervir, a echarle agua hervida al pescado para que saliera la sal. Entonces yo recibo esa cocina directa de generación en generación. Y no solamente esa cocina, la historia que mi tía me contaba, todas esas cosas bonitas que de una u otra manera ella recibió también de mi abuela, esos consejos, esos versos, esas canciones que ellas contaban. Hay una conexión muy grande de las personas que crecen en estos territorios, afortunadamente, porque yo siempre he pensado que es un privilegio, pese a que por supuesto es un privilegio atravesado con muchos fenómenos no tan positivos que no desconocemos, pero es un privilegio cuando hablamos de crecer entre ríos, de crecer con la biodiversidad inmensa que nos encuentra en la ciudad con unos sabores únicos, y eso ha permitido que haya una conexión distinta, casi que íntima, con el agua, con las plantas. Cuéntanos cómo es esa relación. Pues vivía una historia muy bonita con mi abuelo paterno porque él toda la vida tuvo minas
Yo digo que él nunca se volvió rico con el oro, pero siempre tuvo minas. Entonces yo, estando adolescente, yo le decía que yo ya quería salir de ese hueco. Entonces me decía, no, todavía no son las 4. Y yo decía, bueno, pero mi abuelo no tiene un reloj en la mano, ¿cómo se da cuenta de la hora? Entonces él me decía, no, todavía no son las 4, nieta. Y yo le decía, bueno, abuelo, ya podemos salir, sí, a las 4 de la tarde en punto. Entonces yo miraba que, yo decía que él se asomaba, yo, bueno, tenía el tiempo, miraba el tiempo, el sol de la luna, a las 4 de la mañana, a la 1 de la mañana, las veces que cantaba el gallo, ellos se iban dando de cuenta de cómo estaba, qué hora era, las veces que cantaba el gallo. Entonces yo todas esas cosas bonitas las recibí de mi abuelo. Hay un espacio que toda cocinera tradicional del Pacífico tiene, que es sagrado, que difícilmente usted puede meter la mano allí si no está autorizado, que es su azotea. Háblanos de la azotea, que es un espacio muy importante para el hogar, tanto por las hierbas de cocinar como por las hierbas medicinales. ¿Cómo son estos espacios y qué significan para la cocina y para la familia? Pues por lo menos en mi caso, mi abuela materna fue una mujer que ya hacía botellas curadas, hacía purgantes para las mujeres, y no solamente para las mujeres, para la comunidad. Un niño cuando tenía mucho parásito, entonces ahí estaba el paico. Un niño cuando o estaba el ajo macho o estaba ese simple del biche, ya, y estaban también las hierbas de azotea, que no solamente son las hierbas de azotea para cocinar, sino también para las enfermedades. Habían cosas que uno como adolescente o como muchacho no le permitían tocar, por decir, en el caso que un adolescente estuviera con el periodo, no, esa botella o esa hierba no se podía tocar. Entonces habían cosas que nuestras abuelas manejaban con mucha, eran muy sigilosas, de que no le permitían a uno. Entonces algunas cosas se las enseñaban a uno, otras cosas ellas con respeto y toda su experiencia, sus enseñanzas que ellas tenían, manejaban. Que además se aprenden a respetar, ¿no? Claro Y se que sí. consideran como esa autoridad, Sí. como esas matronas o como esas mayoras que hay que hacerles caso porque saben que lo dice, lo que dicen tiene una razón sabia de fondo que hay que escuchar y tener en cuenta. No todo es bonito, maestra. Sabemos que una de las cosas que yo critico mucho con las lecturas superficiales del Pacífico es que, ay, sí, tan bonito, y la marimba, y el biche, y la comida, y tan rico, y tan sabroso. Sí, por supuesto, es maravilloso y hace parte de nuestra identidad cultural, de nuestra riqueza, eso que nos hace únicos, pero también atravesamos realidades difíciles. En este camino que has venido recorriendo ya hace muchos años, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has enfrentado? Por lo menos en mi caso, hace, ¿qué? De 1 año, 2 años, fui a dejar los restos de mi hermana a Timbiquí porque ella murió aquí. Y las calles que un día dejé que cantaba en noches de diciembre o tocábamos guitarra, es muy difícil porque ya es como, bueno, ¿esa de dónde es? Las calles que yo dejé en Timbiquí hace 20 y pico de años, porque llegué aquí a Cali a la edad de 19, hoy no son las mismas calles. Ya esa frialdad, conseguir por decir, un pedazo de papachina que uno con todo ese amor, no es lo mismo y que prácticamente entra uno como de ese territorio que uno dejó a ser el forastero. Es muy duro. Es que a tal hora no puedo andar en la calle porque, o sea, como decía un amigo cuando vivía, es usted cuyo hijo es, y es muy difícil. Y que no es la gente que uno, por decir, uno se levantó, uno dejó. Entonces yo diría que es algo que es muy triste, es muy triste, es muy duro que uno... Estar lejos de casa. Sí, estar lejos de casa y que uno quiere ir y que ya no se siente. ¿Y tú por qué te viniste a Cali? Bueno, yo me vengo a Cali por una razón de ser que en el tiempo que yo me levanté en Timbiquí, hablar de sexualidad era un tabú. Claro. Entonces, esa falta de conocimiento, de transmitir ese conocimiento sobre la sexualidad, yo quedo en embarazo estando en el bachillerato, fui la primera sobrina. Entonces, ese primer amor de ese tío ya me tenían, porque los del Cauca, López de Mica y Timbiquí y López siempre mandaban a las estudiantes a estudiar a Santa Rosa de Cabal, a un internado. Entonces, como era una de esas mejores estudiantes, ya me tenían ese cupo y yo quedo en embarazo. Entonces, nace mi niña, hoy ya es contadora, la mayor. Entonces, por esa razón yo decía, bueno, no,
Mi tío sufría mucho, decía que le habían embarazado lo que más quería. Entonces yo decía, yo tengo un reto y mi compromiso es, así sea que después que tuve esa niña, yo le voy a llevar ese título de bachiller, y así fue. Entonces, por mi hija mayor, yo me vengo aquí a Cali, trabajo, estudio, no paro, sigo trabajando. Luego, bueno, viene lo de todo eso, lo del Petronio. Tengo mi segunda niña, viene lo del Petronio. En el 2002 bajo como cantadora con el grupo Socavón. Y yo, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Y entonces, bueno, me acuerdo de todas esas botellas curadas, todas esas tomas secas que hacían en mi casa, porque también vengo de una familia bichera. Mi abuela fue una mujer de parte materna que nació y se crió y se levantó sacando biche, María Luisa Hurtado Montaño. Entonces tengo esas dos venas, yo diría esos tres talentos que Dios me dio: cocino, canto y también preparo bebida. La preferida de Dios, dirían por ahí. Maestra, tú pones una realidad que me parece muy interesante de profundizar, y es temas que poco se abordan, en vez de lo que te decía ahora, que no todo es lo bonito o lo festivo, sino que también hay unas realidades sociales de fondo, como la que mencionas respecto a la sexualidad, por ejemplo. En el Pacífico también vivimos temas de conflicto armado que ha perpetuado la guerra por muchísimas generaciones y que ha golpeado a muchísimas familias. Una cosa es escucharlo desde la ciudad y otra cosa es vivirlo en carne propia. ¿Qué piensas tú que socialmente en este momento necesitan pueblos como Timbiquí para tener esa construcción de paz, esa hermandad, esa fraternidad que históricamente ha caracterizado a nuestros territorios? Yo diría que, o sea, son muchas cosas, ¿no? Porque por lo menos yo ya llevo 20 y pico de años, y mirar esas publicaciones a través de Facebook, que aún no está el acueducto, que aún hay que esperar que llueva para uno tomarse un vaso de agua, ¿sí? Y poder hervir además esa agua, tantas cosas que uno vio que de una u otra manera todavía no hay, por decir, un espacio digno donde esa basura pueda recoger esa basura y que no vaya al río, ¿no? Yo diría la bendita minería, que, por digo, mi abuelo, volviendo a lo de mi abuelo trabajó muchas minas y no se volvió rico, pero hoy en día uno ve y que eran minas artesanales, no perjudicaban, mientras que hoy, por decir, en Timbiquí se para, en tiempo de diciembre está un poquito el río claro porque paran la minería, pero durante el año todo el río es todo. Entonces yo digo, ¿cuál es, por decir? Yo siempre me he llevado esto, y es que la gente, el timbiquireño nativo, yo no veo pues que sean ricos con la minería, pero uno ve que en años pasados miraba la historia, que cogieron yo no sé cuántos lingotes, que esos lingotes venían de Timbiquí. Digo, ¿dónde sale esa riqueza? Claro. Ya. ¿Quiénes son los que se benefician de esa riqueza si nuestro territorio sigue siendo el mismo? Yo volví a Timbiquí, hace 10 años va a cumplir mi mamá, y yo lloré porque en el lugar donde te cuento que cogí maíz, un maíz choclo para asarlo, molí maíz para hacer otaya, ya eso se había convertido en minería, y volvieron y se brotaron las lágrimas de mis ojos porque era muy difícil, porque la manera, o sea, nuestros territorios, nosotros recogemos nuestras cosechas, pero también volvemos a la tierra. Mi abuelo cuando... Se vuelve a sembrar. Sí, un palo no cargaba el 24 de junio, recuerdo tanto, a cada nieto, porque por los 20 somos bastante, a cada nieto nos daba un látigo, mandaba a prestar los látigos de la comunidad y había que darle látigo a esos árboles frutales para que cargaran. Entonces es volver un poquito a la tierra, pero hoy en día no, solamente, o sea, se destruye sí o sí, vamos por lo que vamos y listo, nuestros pueblos siguen lo mismo. Entonces yo digo, ¿cuándo se cumple eso? Yo tenía un sueño y era, bueno, hoy tenemos ley del biche, pero yo veo que ya también el biche que con IVA, yo no sé cuánto por ciento, te digo, ¿cuál es la ganancia de nuestros territorios? Ya. Sí, es un análisis profundo que hay que tener sobre la mesa, y es una conversación que hay que seguir teniendo frecuentemente en este y en todos los espacios que podamos para seguir reflexionando. Maestra Lía, ¿qué sientes tú cuando estás cocinando? Cuando su merced está en una cocina con su papachina, con su yuyo, con su pescado, ¿qué siente? Bueno, yo siento es volver a mi territorio, volver a ese río. De hecho, ahora poco estuvo una de las profesoras que tuve la mano con ella en el SENA, y ella fue a Timbiquí y me mandó una dedicatoria tan bonita que decía que cada paso
cada lugar que ella recorrió. Decía que ahora entendía por qué yo cantaba tan duro, porque sí, cada calle que recorrió le recordaba mi voz y el por qué. Sí, nosotros hablamos duro y cantamos duro porque hablar de un lado a otro nos tocaba obligatoriamente hablar de un lado a otro. Entonces, siento alegría, siento satisfacción, pero también siento nostalgia, pero siento felicidad. Cada vez que cocino, yo digo, al lado izquierdo tengo a mi tía Marina, al lado derecho tengo a mi mamá, al frente tengo a mi abuela, entonces siempre que digo, y tuve una experiencia muy bonita el año pasado que nos llevaron como invitadas especiales a dos timbiquireñas, Nubia Gómez y mi persona, a Timbiquí, nos llevaron a Bogotá al lanzamiento de Petronio y cocinamos en la cocina, en los talleres de Cres. Hicimos la leche de coco, ellos manejan una leche de coco, pero nosotros la llevamos a reducción. Y yo le decía a Nubia, nuestros ancestros están aquí, porque no utilizamos caldo rico, no utilizamos nada. Y yo le decía a Nubia, nuestros ancestros, lloramos, nos abrazamos, nuestros ancestros están aquí. Están aquí, yo diría que están aquí porque la que teníamos de la mano, la responsable de CRE, nos decía, pero es que ustedes, ¿qué le han echado a esto? A ese refrito, ¿ya? Pero, la sabiduría sí, ancestral que nunca nos deja solos. Yo tengo una anécdota muy especial, es que yo conocí a la maestra precisamente cuando trabajaba con el Festival Petronio Álvarez, y es verdad, cuando ella dice que canta duro, la escuché lejísimos y me fui corriendo para esa cocina a ver quién era que cantaba. Maestra, regálanos un pedacito de esas canciones que interpretas cuando estás en la cocina. Díganme qué traigo a cantar aquí. Traigo melodía de mi Timbiquí, cuando achiqué la canoa y vi que iba a partir, Ir con mi canalete, bogando salí hacia el río Grande, que es mi Timbiquí. Timbiquí, te quiero mucho, me vas a dejar morir, Y ya mi peroleta se ha ahogado aquí. Llevaba el fiambre para resistir, era un tapahuehuacuco con plátano y chivirí, Y me cogió la revuelta y me cogió el remolino, hacia el fondo me llevó, hacia el fondo me botó. Y dije, Virgen del Carmen, Santa Bárbara bendita, haceme a tu voluntad, que yo no me quiero ir. Ay, no, qué espectáculo, maestra. A mí, la verdad, se me regocija mucho el corazón escuchándote con esa voz que sale de lo más profundo de tu corazón. Se me pone el ojo aguado y de verdad que es muy bello. Yo quiero cerrar con una invitación muy corta que tú quieras hacerle, maestra, a todas las personas que nos ven, porque hay un mensaje claro, y es que cuando alguien se come un plato típico del Pacífico, no solamente está probando esos sabores, sino toda una historia de lucha, de resistencia, de ancestralidad. Sí, claro que sí, gracias. Yo diría que yo tengo un lema que siempre digo que no es solamente los platos del Pacífico son para calmar el hambre, sino que tienen historias que contar. Cada plato tiene una historia que contar, que transmitir, y que eso ha sido recibido y ha sido transmitido de generación en generación. Así es, pues maestra, enhorabuena, que sea para bien. Dios te bendiga a ti y a todas esas manos sabias del Pacífico que de verdad que nos estremecen con esos platos tan deliciosos, pero también con toda esa sabiduría, ese poder sanador que hay en la cocina. Larga vida para tu cocina, para ti, y que se sigan cumpliendo todos esos sueños y anhelos que traes desde la costa pacífica caucana hasta la ciudad de Cali. Nosotros nos despedimos muy felices y orgullosos de haber tenido a la maestra Lida Bente desde Timbiquí hoy en el podcast Cultura Viva de Tardes del Sol, con todo un contenido que es financiado por el FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones. Chao, chao. Chao, chao.